Franca, buen día. Walter Vera, Fimuso y todo el equipo de Radio San Francisco te saluda. Buen día. Hola, buen día. Sí, yo soy Franca, miembro de Inquilinos Córdoba, una agrupación de Córdoba, como lo indica, que estamos también vinculados con todas otras agrupaciones del país, que armamos la agrupación de inquilinos agrupados, con la cual presentamos un proyecto de ley que fue sancionado en senadores por unanimidad. Y desde el martes que estamos en comisión, en tratamiento en diputados, y por el momento no tenemos novedades al respecto, qué se ha tratado en comisión o qué respaldo tiene este proyecto ahí en el recinto de diputados. Sí sabemos que hay otro proyecto presentado desde el 3 de mayo, hace poquitos días, por el diputado Lipovetsky del PRO, que incluye algunos ítems dentro de la ley que son semejantes a los que incluimos nosotros, se parecen en algunos puntos, pero también incluye modificaciones. Esto es lo que nos preocupa a nosotros porque si esas modificaciones son aprobadas en diputados, eso indicaría que la ley tendría que volver a senadores para volver a ser tratada, y esto dilataría su aprobación. Y la verdad que la situación de los inquilinos en este momento es preocupante, no solo en Córdoba, sino que también tenemos contacto con, como dije recién, con otras agrupaciones del país a través de inquilinos agrupados, y es preocupante en todo el país por los precios, el gasto que le implica y toda una serie de costos que le insumen un porcentaje importante de su sueldo. También hay que destacar algo, ¿no? ¿Cuántos somos? Me incluyo porque yo alquilo también, pero ¿cuántos estamos en estas condiciones a nivel país? Tenemos un censo del año 2010, no ha sido hecho el censo posterior a ese, pero conforme a los datos que tenemos, más otras encuestas que hemos hecho, que somos 7 millones en el país. Claro. Aproximadamente en Córdoba tenemos un 30% de porcentaje de población que es inquilina en Córdoba, y a nivel país los 7 millones aproximadamente, o sea, es un número importante, y además por estudios y análisis que hacemos sobre el tema y con especialistas, esto lejos de disminuir va a ir aumentando, porque el acceso a la vivienda propia es cada vez más lejano, más difícil, y es cada vez más la gente que alquila. Contame, Franca, concretamente qué es lo que plantea el proyecto que han presentado, que ya tiene media sanción en el Senado, cuáles son las modificaciones que impulsa. Contame un poco, por favor. Bueno, las modificaciones más importantes de este proyecto son que el plazo del contrato de alquiler, que actualmente tiene un mínimo de 2 años a través de lo que establece el Código Civil de la Nación, esta ley lo llevaría a 3 años al plazo mínimo. ¿Qué importancia tiene esto? Que el hecho de que el inquilino renueve su alquiler cada 3 años en vez de cada 2, le disminuye bastante los costos, porque sabemos que cada vez que uno renueva, ya sea que se quede en el lugar, en el inmueble que ya alquila y renueve sobre el mismo inmueble, o se vaya, claro, se mude a otro, siempre implica un gasto. Entonces, hacerlo cada 3 años le alivianaría bastante una serie de costos, por un lado. Por el otro, establece ciertos límites, tanto para el depósito, que no puede ser superior a 1 mes de alquiler y que tiene que ser devuelto una vez finalizado el contrato de alquiler, pero actualizado, cuestión que actualmente no está establecido, o sea, sí que te lo tienen que devolver, pero no actualizado. También en cuanto al pago de los impuestos, que están sí o sí a cargo del propietario, si bien el Código Civil actualmente también dice lo mismo, pero en el mismo artículo establece la salvedad de que se pueda pactar lo contrario en el contrato de alquiler, y lo que hacen las inmobiliarias y los propietarios es directamente ponerlo a cargo del inquilino el impuesto. Entonces, ¿Y las expensas, Franca? Y las expensas extraordinarias, también este proyecto establece específicamente que son a cargo del propietario, las extraordinarias, las ordinarias a cargo del inquilino. Actualmente... ¿Cuáles serían extraordinarias para que la gente sepa diferenciarlas? Bueno, las expensas extraordinarias son aquellas que no se dan en forma común y corriente, digamos, sino que tienen que ver con, por ejemplo, darle mayor valor al inmueble. Al edificio, si hablamos, por ejemplo, de cuando uno alquila un departamento dentro de un edificio. Por ejemplo, cambiar la puerta de ingreso, pintar el frente del edificio o los espacios comunes. Eso le agrega mayor valor y es
un mayor valor para el que es dueño de ese inmueble, para el propietario. Por lo tanto, es el propietario que lo tiene que pagar. En cambio, una expensa ordinaria sería lo que es mantenimiento, lo que comúnmente, ordinariamente se da, los ascensores, las luces del pasillo, sueldo del portero y todo eso. Exactamente, el administrador, esas cosas. Sí, se entiende, se entiende. Bueno, y por otro lado, lo más importante del proyecto es establecer un tope para los aumentos, que eso es algo que está librado a el criterio subjetivo de cada uno en este momento. Entonces, de esta manera estableceríamos un parámetro en el cual nosotros fijamos un tope siempre y cuando la inflación sea superior al 10%, en un promedio entre el índice de variación salarial y el índice de precio al consumidor, fijado, establecido y publicado por el INDEC. Claro, y estamos hablando de que uno estaría actualizando de forma anual, porque hoy vos firmás un contrato, hoy firmás un contrato y bueno, de hecho uno lo ha hecho, y es que cada 6 meses se actualiza el alquiler. En este caso sería cada 12. Claro, sería por año el aumento y conforme a esos índices en un promedio. Exacto. Estás hablando en inflación y salario, el promedio. Exactamente, sí. Siempre y cuando la inflación supere el 10%. Y correspondería ese aumento. Sí. A ver. Hola Franca, buen día. Estefi te saluda. Te pregunto, esto del plazo mínimo de los contratos que se extendería 3 años, ¿en base a qué tienen este concepto, digamos, esta estadística? ¿Por qué hay que alquilar cada 3? O sea, ¿hasta cuándo? O por ejemplo, ¿no? Mejor dicho, ¿por qué 3 años lo plantean ustedes? ¿Para el ahorro? Sí. Hola. Sí, no, digamos, no es en base a un criterio específico, sino que como actualmente está establecido en un mínimo de 2 años, para, digamos, crear una modificación, pero que no sea tampoco un impacto tan grande, lo subimos un año más, como para aliviarle el gasto al inquilino, pero que tampoco implique, porque nosotros entendemos evidentemente que las inmobiliarias tienen su derecho a trabajar y a ganar dinero de su ejercicio de profesión, y no estamos en contra de eso. Pero sí buscamos un equilibrio en el cual todos ganemos, es decir, que ellos no van a dejar de ganar y de tener su beneficio y su ganancia por hacer su profesión, pero nosotros los inquilinos tenemos un desamparo absoluto frente a la ley y al mercado inmobiliario, que es un mercado fuerte en el cual uno se ve obligado a aceptar sus condiciones y si no, no alquilar, digamos, no hay muchas más opciones que esas. Entiendo. Muy bien. ¿Son optimistas, Franca? Porque digo, ya tiene media sanción en el Senado, ¿no? Para esta ley. Sí, por unanimidad, pero sabemos, y bueno, por lo poco que hasta ahora hemos escuchado, porque no tenemos muchas novedades de ese tratamiento, que va a ser más difícil en diputados su aprobación de lo que resultó en senadores, así que bueno, estamos atentos a eso. Muy bien, perfecto. Bien. Gracias por tu tiempo, Franca, fuiste muy amable. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego.